con esta muestra nos estamos conociendo y acercándonos un poco a lo que nosotros estamos proponiendo como realizadores audiovisuales. Queremos rápidamente invitarles a un foro pequeñito que hemos organizado. Tenemos aquí la presencia llamamos y convocamos al compañero Pablo Mogrovejo, de la Asociación de Documentalistas del Ecuador. Un aplauso, por favor. A la compañera Ana Acosta del Churo, es también de la producción comunitaria. Tenemos a la compañera Rocío Gómez, realizadora Quitucara, de los pueblos y nacionalidades. El compañero Mario Vera, él es el jefe, uno de los jefes del Instituto de Cine y Creación Audiovisual, ICA. Como verán, hemos intentado tener a diferentes compañeros que estamos haciendo el cine en el Ecuador para poder, a mi negrito que acaba de llegar, mi hijo, uno de los protagonistas de mi vida. Bueno, la propuesta nuestra ahora, quería comentarles, es hablar un poco sobre el cine que estamos realizando, y lo que estamos planteando ahora acá es conocer y conversar un poquito rápidamente, porque seguimos con la proyección. Estamos planteando hacer 3 preguntitas, en esas 3 preguntas hacer 2 minutitos para que podamos responder. Hemos elaborado, la idea de aquí es poder comentar qué estamos planteando nosotros, si pensamos que el cine del Ecuador, el cine ecuatoriano, es un solo cine, o hay otros, o somos muchos cines. Entonces, en esa lógica, poder conversar. Las preguntas sobre todo son para los 3 jefes de aquí, Pablo, Ana y Rocío. Para usted, compañero, tenemos algo muy especial como institución. Entonces quisiéramos empezar, comentar primero con Pablo. Pablo hice una pollita, es documentalista y docente universitario. Él es de la Asociación de Documentalistas del Ecuador. Hemos venido trabajando fuerte estos últimos tiempos dentro del sector audiovisual para impulsar algunas demandas desde los realizadores audiovisuales. Pablo, con respecto a este primer tema, miramos que el cine ecuatoriano es uno solo o es algunos, no sé cuál es la percepción desde la práctica. Sí, bueno, buenas tardes con todas y con todos. Muchas gracias a Cabana por la invitación. Bueno, yo tenía preparado un PDF para unas diapositivas. Yo un poco respondiendo a tu pregunta, que también era una pregunta que es muy importante en este momento, yo hacía una pregunta, decía, ¿la economía puede ayudar al cine experimental, por ejemplo? ¿Ya? Y pensaba mucho en lo que sucedió recién hace 2 meses con la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación. En ese momento, por ejemplo, nosotros en esa lucha, entre los varios frentes que teníamos de lucha, era el de organizar y sistematizar un discurso y una información. Y en esa sistematización y organización de un discurso, nosotros tuvimos a la mano mucha información que se ha ido construyendo. Es un proceso que se ha ido construyendo de varias generaciones. El proceso del cine ecuatoriano es un proceso que se ha ido construyendo de varias generaciones desde hace 30 años, y al menos son 3 generaciones que han ido trabajando eso. Por ejemplo, en los años, justo es la presentación, en los años 90, me acuerdo que en primera fase del neoliberalismo, hubo un proyecto de ley de cine que fue aprobado por el Congreso, pero fue vetado totalmente por Sixto Durán Ballén. De ahí, desde aquella época hasta acá, hemos tenido un recorrido bastante amplio y hemos podido, por ejemplo, desde hace 8 o 9 años, sintetizar mucho la información a través de la economía cultural. Y vemos que el cine las industrias creativas, el sector de la economía creativa es el 1.6, 1.7%
del Producto Interno Bruto del país. Y veo que a partir de ese trabajo de estos últimos 8 años, podemos tener como una economía cultural, pero creo que existe una pequeña trampa ahí, y es que pensando yo en la tipología que podría tener esta pregunta, la siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Solo hay una, bueno. Bueno, en la otra. Lo que yo quería es que la tipología que yo pensé, ¿cuál sería la tipología de la imagen gráfica del cine ecuatoriano? Y pensé en un árbol. Y un árbol que tendría 2 ramas. Una rama, lo que sería todo el tema de economía creativa, de una parte industrial, la producción de publicidad, por ejemplo. Y otra rama que es una rama del cine diverso, en el que estaría el cine comunitario, el cine de pueblos y nacionalidades, el cine experimental, el cine arte, el documental. Y creo que es muy importante, pensando en ese cine, pensando en una tipología, en un árbol, que las 2 ramas son interdependientes la una de la otra, y que a nivel de políticas públicas tendrían que tener diferentes acciones y diferentes dinámicas. Yo reconozco en este momento, en la gestión del ICA, en la gestión del equipo de Jan van Dierendonck, en la gestión de Mario, de Tati, que ellos lograron conseguir algo histórico, que es colocar al cine dentro de un sector priorizado de la economía, la Ley de Fomento Productivo. Y creo que otro hito histórico es el que se logró hace 2 meses con la reforma de la Ley Orgánica de Comunicación, en que se logró no derogar el artículo 98, entre otros objetivos que teníamos como grupo. Y ahí nos unimos todos, nos unimos pueblos y nacionalidades, nos unimos los documentalistas, porque era importante preservar la publicidad, que es ahora el motor del sector audiovisual. Sin embargo, yo creo que se ha desatendido y está desatendido todo el resto, lo que es el cine de producción de pueblos y nacionalidades, el cine experimental, el cine de documental. Y voy a lo siguiente. Ya te pasaste. Me pasé, pero lo que quiero solo cerrar. Vamos a volver y quisiera luego que, porque si no vamos a tener chance y ya nos vamos a tener que ir solo con tu voz. Queríamos escuchar a los demás. Es sobre la idea es que reflexionemos qué estamos haciendo desde nuestro quehacer sobre el cine y compartirlos a los compañeros que no estamos cercanos quizás a esta realidad, cómo estamos percibiendo entonces. Eso, Anita. Bueno, tomando tu pregunta inicial de si hay un solo cine o hay muchos cines, o hay muchas visiones o muchas miradas, creo que la respuesta ustedes la tienen aquí en esta muestra, ¿no? Hay muchos cines, aunque el poder quiera decir, es muy de los poderes autoritarios y capitalistas creer que solo hay una sola visión de las cosas, un solo poder, una sola palabra, una sola decisión, y también sucede también con la cultura. Creer que solo hay una cultura, una lengua, y a través de ese pensamiento de unificarlo todo es que se quiere estandarizar, ¿no? El capitalismo estandariza las cosas, quiere que en los supermercados tengas el único alimento transgénico estandarizado, los tomates bien igualitos, limpiecitos, todos rojitos del mismo tamaño. Y eso se ve en todos los espacios, y en la cultura pasa lo mismo, y en el cine pasa lo mismo. Durante muchos años el cine estuvo en manos de tan pocas personas porque tecnológicamente era de difícil acceso para aquellos grupos populares, comunitarios, que no podían acceder pues a esos aparatos gigantes, a esas cámaras, a esa infraestructura que implicaba hacer cine. Entonces viene todo un proceso ahí de pelea que han realizado, no
no solo productores audiovisuales, también hay una lucha, ¿no?, ahí armoniosa entre las organizaciones sociales también que han luchado para que la visibilidad de los pueblos indígenas no solo sea una visibilidad a través de ser mirados desde la marginalidad, sino desde el accionar político. Y el cine tiene mucho de eso, o sea, el cine es uno de los espacios de reivindicación. Y claro, vemos que eso se refleja en todas las etapas de producción del cine. Cuando miramos distintas formas de producir, no hay solamente la única en la que está el único director creando, ¿no? Yo quería mostrarles unas imágenes del proceso de producción del cine del Ojo Semilla, que es el cine comunitario que nosotras hacemos con el Churo. El siguiente punto es sobre los modos de producción. Entonces es mostrar eso, y ahí una cosa que quería decir de cuál es la diferencia. Incluso fíjense en esta sala, qué olor nos acompaña en este cine y qué olor nos pueden acompañar en otro cine. Estamos percibiendo el olor del palo santo, ¿no? Del fueguito encendido afuera, desde las gradas, tú ya sientes que hay ahí una propuesta, digamos, de ritualidad distinta al cine al que tú vas, en el que se expresan otras cosas. Entonces, definitivamente, hay muchos cines, hay muchas miradas, y dentro de la diversidad también hay muchas formas de proponer el cine en Ecuador. Muchas gracias. Rocío, de realizadora audiovisual Quitucara. Hola. Ya está. Hola. A ver, yo respondería en este sentido. Cuando surgen nuevos actores, en principio al Estado ecuatoriano, voy a centrarme mucho en esta presencia de este Estado ecuatoriano, hablaba de una unidad nacional, de una sola identidad. Y cuando empieza a resurgir o a surgir esos actores que han sido invisibilizados, me refiero cuando surgen estos nuevos o cuando surgimos estos nuevos actores en busca de empoderamiento, no solo en el sentido político, sino en un empoderamiento que va en un sentido simbólico también del ser y del reconocerse como parte de una matriz cultural diferente. Entonces entiendo que empieza a gestarse esta diversidad de formas de querer contar la realidad, y no solo eso, sino que también esta diversidad de sentires que tienen que ser plasmados, en este caso a través del cine y del audiovisual. En ese sentido, recojo y plasmo la idea de que hay una diversidad de cines, hay una diversidad de miradas, y sobre todo hay una posibilidad desde nuestras distintas cosmovisiones de pueblos y nacionalidades de contarnos, de narrarnos, en esa idea de construir nosotros en principio como parte de pueblo y de una nacionalidad, pero también de construir a un Estado que no es único, sino que es un Estado que tiene que reconocerse diverso, que tiene que reconocer esta presencia de seres humanos con distintas realidades que mostrar. En ese sentido, yo reclamo y reclamamos, creo que desde pueblos y nacionalidades, con esa etiqueta que implica una pluralidad, esta diversidad de entender al cine en estas prácticas distintas, no solamente de contar historias, sino también de producir esas historias, porque son dos cosas como distintas. La una es meternos en el mundo del representarnos y el autorrepresentarnos, y la otra es en el cómo lo hacemos. Y ya. Ya se me acabó el tiempo. Porque si no, vamos a alargar un montón esto, y la idea es que podamos luego seguir con lo de la película. Mario, igual 2 minutitos, esperamos cada vez mejorar más con el tiempo. Entonces, hemos escuchado lo que plantean los compañeros, y la pregunta sería, desde la visión de la institucionalidad, ¿se reconoce entonces estas diversas prácticas de hacer cine? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Estamos completamente de acuerdo que no hay un cine ecuatoriano, sino hay varios cines ecuatorianos, es completamente diverso.
no estoy tan de acuerdo con lo que decía Pablo en este árbol imaginario con las dos ramas, desde lo comercial o del mercado y lo otro que es comunitario, que es pueblos, nacionalidades, documental inclusive, porque puede estar ligado, lo uno no quita lo otro, aunque la naturaleza puede ser distinta, lo uno no quita lo otro. Interesante lo que dice la compañera también Rocío con respecto a los modelos de producción. Y eso es interesante, ahí también está la diversidad. Puedes encontrar varias formas de diversidad. Una de ellas es los modelos de producción de bajo presupuesto, gran presupuesto, lo que quieras llamar, comunitario, cooperativa, bueno, hay varios modelos de producción. Y lo otro que también es interesante, que es el lenguaje como tal del audiovisual, del cine. Porque el cine es un lenguaje, al igual que el español, el ruso, el inglés, el francés, es un lenguaje. Y ese lenguaje es diverso, porque los lenguajes cambian, se fusionan y adquieren una nueva identidad. Lo mismo sucede con el cine. Y por eso es tan hermoso el cine a nivel de pantalla, porque puedes encontrar diversos lenguajes a la hora de contar una historia. Y esto va mucho más allá de un tema de contenido que también está ahí. En ese sentido, estamos totalmente de acuerdo. La visión del instituto frente a eso, ¿cuántos minutos llevo? La visión del instituto frente a eso, obviamente, nosotros sabemos y creemos completamente en esta diversidad. Lo que estamos también planteando a nivel de visión a mediano y a largo plazo es una continuidad de algo que se viene trabajando, como dice Pablo, hace 30 años, al igual que ustedes, al igual que pueblos y nacionalidades, que todo en realidad es todo el sector que ha estado trabajando hace 30 años. En un principio, después de la ley de cine, fue un tema mucho más de formación. En este momento estamos, creo, históricamente un momento distinto, porque ya no estamos, por ejemplo, entre otras cosas, el CNCine, el ICA, el CNCine antiguamente, trabajaba bastante para los directores. En este momento nosotros estamos tratando que sea para los productores. Nosotros estamos continuando la meta que es la industrialización, por decirlo así, que no tiene que ser una mala palabra en realidad. ¿Ya me comí el tiempo? Hola. Ok. Sí, iba a preguntarte que… Sí. Bueno, no, sigamos y luego recapitulamos. Bueno, gracias. Vamos a empezar otra nueva pregunta, una rondita más y finalizamos por el tiempo de los compañeros que nos están acompañando. Y esto se trata para todos, igual los tres primeros compañeros, en esto de si el cine, si nuestro cine, el hacer de nuestro cine es diferente y ya estamos aportando a la producción audiovisual del cine ecuatoriano, ¿en qué se diferencia? ¿Cuáles son los protagonistas y cuáles son los procesos de realización? Ahí entra, por ejemplo, los modos de producción que estaba empezando a hablar Anita. Entonces, para que nosotros podamos distinguir por qué los documentalistas, ¿qué hacen los documentalistas? ¿Cuál es la diferencia entre los compañeros comunitarios, los compañeros de pueblos y nacionalidades? ¿Cuáles son los protagonistas en cada uno de sus espacios, de sus producciones? ¿Y cuál es el modo de producción, de realización de estos? Yo sé que es difícil, pero 2 minutitos ojalá podamos respetar. Gracias. A ver, yo voy a armar la polémica este rato, a partir de esta pregunta y a partir de lo que dijo Mario, es que, a ver, de nuevo yo quería graficar que el cine ecuatoriano tiene varias, es muy frondoso, es muy diverso, tiene ramas pequeñas, grandes, y yo decía, hay estas dos ramas que son una rama que sería más encaminada a la parte comercial, a la parte de producción, que es muy importante porque es la creación de trabajo, la creación de competitividad, y hay esta otra rama que es más lo que sería la diversidad. La respuesta de Mario me preocupa mucho por una razón. En este momento hay una presión a nivel mundial, pero todo a nivel de Sudamérica, para que en efecto todo el árbol se industrialice. Y eso me parece que es una amenaza. Me parece que es una amenaza que todo el árbol sea dedicado a los productores, porque en realidad
en ese árbol hay muchas formas de producir, muchas formas de entender el cine. Y esto llega, ¿cuál es la alarma? La alarma es que existe en este momento un concepto que se llama la economía naranja, que es básicamente a lo que apunta es, el cine tiene que estar, como todas las formas de cultura, al servicio de la economía a nivel de la utilidad y del espectáculo a nivel de forma de consumo. Esa es la concepción que tiene en general la economía naranja, que es un concepto que lo creó el presidente actual de Colombia, Iván Duque, con otro think tank de economistas y de políticos de Colombia. Mi preocupación es esa. Mi preocupación es que no se está viendo este árbol con muchas ramas, este árbol como muy frondoso, y que pensemos en reducir y a presionar a que los realizadores y los espectadores tengan solo una forma de ver el cine, que es la forma de la utilidad económica y la forma del espectáculo como consumo. Vamos bien, compañeros. Anita. A ver, hay una frase que nosotras siempre la retomamos, que la dijo el Stefan Kaspar, que es un veterano cineasta comunitario de Perú, que fundó el grupo Chasqui en Perú, que trabajan mucho el tema de lo de microcines comunitarios, y él dice que el cine comunitario nace como las cosas buenas, de abajo hacia arriba, nunca de arriba hacia abajo. Y esa frase la sintetiza en un dibujo que él la hizo y que también nosotros ocupamos mucho en nuestros procesos de educación popular de cine, que es un circulito así en el que va ubicando como varios puntos de las etapas de producción del cine comunitario, que a diferencia de otro cine distinto, digamos, tiene como muchas más etapas en ese tema de producción, que no solo parten del tema de la filmación, de la construcción, de la preproducción, la difusión, sino como le mete un montón de cositas más. Y una de esas cosas que está presente en ese espacio, en ese círculo de producción, es la participación y la formación de la comunidad en ese proceso. Es decir, ¿qué es lo que aporta esa producción audiovisual al proceso comunitario y organizativo de una comunidad, de un barrio, de una organización? Y el otro es el tema de la memoria. Cómo aquella cosa que se produce genera de una u otra forma una memoria comunitaria que está presente ahí. Y otro de los puntos que él coloca es el tema de la sostenibilidad, porque los procesos se sostienen de alguna forma. A diferencia de otros procesos que están más en la industria o que miran el tema del dinero como el centro, digamos, de la economía, en los procesos comunitarios hay otro centro de la economía que no necesariamente es el dinero, pero no deja de ser economía, o sea, no deja de ser algo que permite la sostenibilidad de un proceso. Y ahí te pongo un ejemplo solo para identificar la diferencia, que es algo bonito que pasó en uno de los procesos que hicimos con mujeres, digamos, en el tema del catering. Para hacer un proceso de producción de una película, tal vez de una industria, tú contratas un catering que te dé el de comer mientras están filmando, mientras los actores actúan y todo. En el proceso comunitario, nosotras hicimos un proceso en el que las compañeras de la comunidad eran las que iban a compartir la comida, pero a la vez queríamos que ellas participen en las películas, porque ellas querían contar sus historias. Entonces, lo que nos tocó hacer a nosotros y al equipo de producción es todos los chicos que estaban en el equipo de producción y que en otro modelo de producción hubieran sido los directores que estaban ordenando, se pasaron a la cocina y les tocó cocinar para que las compañeras pasen a ser las directoras de las películas y las protagonistas de esa película. Entonces, se dan cosas muy distintas y las miradas en el proceso de economía también son distintos en el proceso comunitario. Y hay otros nudos, ¿no? El retorno del video, por ejemplo, a la comunidad, cuando se presenta en un patio, en una sala comunitaria, es muy diferente cómo se recibe eso a que si lo presentas en una sala de cine. Entonces, hasta en el punto de cuando ya llega a las audiencias, es distinto cómo llega el cine comunitario.
Muchas gracias. Antes de dar la palabra a Rocío, queremos recordarles a todos los compañeros que están siendo filmados, están retransmitiendo este foro en la página web, en el Facebook de Acapana. No se olviden, por favor, esperen unos 5 minutitos más, que terminamos esto y vamos a continuar con la película Quilla, del compañero Alberto Muenala. Aquí está uno de los actores, así que para que nos acompañen, no se vayan, por favor. Rocío, por favor, con la pregunta. 2 minutitos. A ver, decía, ¿cuáles son esas diferencias? No sé cómo plantearlas así, como muy sutil, pero creo que la práctica del cine que hacemos desde pueblos y nacionalidades lo que busca y lo que hace y lo que en definitiva logra es renovar esa imagen de lo indígena. Y creo que ese es como lo básico, ¿no? Siempre en el mismo cine ya más contemporáneo, nuestra imagen ha estado ligada al relleno, a la servidumbre, a la tristeza, y ahora nosotros empezamos a contarnos desde estos otros conflictos que pueden ser también muy personales, pero también que son conflictos que responden a procesos culturales que hayamos vivido, a procesos identitarios que hayamos vivido, pero desde una mirada, si se quiere, que renueva, que ya no quiere contarse desde la tristeza o desde la nostalgia del reconocerse indígena, sino más bien desde estas posibilidades de seguirnos construyendo. Entonces, en ese sentido, creo que las historias nuestras empiezan a resurgir y a retomar esa imagen para darle un nuevo sentido no solo para los otros, no solo en el objetivo de que el resto de la sociedad nos conozca y nos reconozca, sino una nueva imagen para que nosotros mismos nos reconozcamos y nos sintamos como orgullosos de decir esto, pues, o sea, soy importante, que puedo escucharme y puedo mirarme en una pantalla así de grande. Entonces, en ese sentido, creo que esa es una práctica que nosotros estamos llevando y que no está siendo considerada, es como que una historia más. Una historia más implicaría, si bien es cierto, respondiendo un poco también a lo que decía la industrialización, a mí, decía, sí me asusta esa palabra, porque mientras nosotros estamos pensando en un sistema que nos haga lo que dice la industria, ¿no? Que nos haga fortalecer ese sistema capitalista, lo que nosotros estamos buscando es que nosotros mismos reconozcamos esas otras formas de producción que no nos llevan solamente a eso, sino que es un proceso y un producto que responde a las diversas culturas que tenemos y a las diversas prácticas. Mientras para los otros, siento poner ese término, sino que está bien como para diferenciar eso, lo importante es seguir contando sus historias y hacer que las salas se llenen para que haya buena taquilla. Para nosotros es importante que la gente conozca que seguimos aquí, que aquí en Quito hay un pueblo originario, por ejemplo, que estamos en peligro de extinción, diríamos, en estos términos medios ecológicos. Somos 2.300. Y mucha gente no sabe que aquí hay un pueblo originario. Entonces, mientras los otros estamos en esa necesidad de industrializar, nosotros estamos en la necesidad de decir aquí estamos. Pues. Y así pasa con muchos pueblos y con muchas nacionalidades. Entonces, ese vendría a ser como esa diferencia, si se quiere, o esa necesidad que tenemos desde contar, hacer que el cine para nosotros sea una herramienta no solo artística, que sí queremos que sea artística, que sí queremos que sea estética, pero sobre todo queremos que sea política en esta posibilidad de visibilizarnos. Gracias, compañera. Vea usted. Ve estas mujeres y estos hombres. Bueno, para el compañero Mario siempre son preguntas así como más directas. Particulares. Sí, particulares, porque es de la institución y quisiéramos escuchar un poco lo que tiene que decir en torno a esto que estamos planteando. Bueno, la pregunta sería, igual 2 minutitos antes de seguir y antes de continuar, agradecer que la retransmisión por Facebook Live en la página de Acapana es gracias a los compañeros de Corape,
Un aplauso, por favor, a los compañeros de Corape. Esto es una minga, y la minga se hace con muchos esfuerzos y compromisos, voluntades. Bueno, vemos que hay una diversidad de propuestas audiovisuales, y en esta diversidad, tú dijiste antes, y que justo Pablo también recalcó esto, no queremos, y bueno, ya después muchos recalcamos de que no queremos fortalecer necesariamente a los productores, necesariamente, ¿no? Solo. Entonces, que estamos aquí, otras formas de hacer cine, que existimos y que estamos aquí y estamos planteando cosas. En ese ámbito, ¿cuáles son las estrategias, cuáles son las políticas públicas, cuáles son las iniciativas que desde el ICA están impulsando con respecto a estas diferentes formas? Ya, 2 minutitos y terminamos, Okay. Compañeros, seguimos con la película. Aquí ya no se vayan, por Dios. Lo que estaba diciendo hace un momento sobre el tema, y queda en contexto, sobre no satanizar la industrialización o no verla como una mala palabra en realidad, porque esto no quiere decir solamente recibir utilidades o ir hacia las utilidades. Esto es bastante amplio, desde temas de incentivos fiscales, como ahora está la devolución del 50% del IVA, eso es para todas las producciones audiovisuales en general, desde comunitario, desde pueblos y nacionalidades, en general, hasta el tema de seguridad social. Entonces, la industrialización no es solamente buscar utilidades, sino crear un mercado, un espacio para que la gente, los realizadores, puedan trabajar de manera tranquila, porque al final ese es su trabajo también. Quieras contar lo que quieras contar, de la forma que tú quieras hacerlo. En ese sentido, nosotros, por eso decía, estamos continuando esa lucha que viene desde el sector, porque al final el instituto es creado por el sector, y estamos en esa lucha, en ese camino, para que en realidad sabemos que en 2 años o 3 años no vamos a tener los logros que tiene Colombia o que tiene México, no por un tema de voluntad, sino es por un tema también de situación económica del país, porque eso también es otra realidad. Si tú ves los presupuestos que maneja en México, en Colombia, con diferencia de Ecuador, Colombia maneja, creo, no sé si me equivoco, 20 o 30 millones de dólares al año, nosotros manejamos 1,5 millones. Entonces hay una diferencia también abismal en ese sentido para poder generar ese tipo de políticas, pero sin embargo se está, como decía Pablo, se está haciendo gestiones, el instituto ha hecho gestiones con el mismo sector, y uno de los logros es que se ha tomado el cine, el audiovisual, como un sector estratégico en el país. Y uno de los resultados es esta devolución del 50%, que es una victoria grande para el sector, desde el sector además. Entonces, además del artículo 98 que contaba también uno de los compañeros. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos caminando hacia esa vía. Tenemos categorías como comunitario, tenemos categorías que no van directamente hacia los productores, por ejemplo, web series también, nuevos medios, pero es un proceso que no se lo va a resolver aquí en un año. Ayer tuvimos una reunión con la directiva de Acapana y creo que llegamos a unos acuerdos interesantes al final sobre el tema que es fundamental, que es la formación. Entonces, son procesos que hay que irlos identificando y hay que irlos haciendo. Y en ese sentido el instituto, creo yo, que está tomando esas decisiones, sabiendo que no va a ser de aquí a 2 años, sino a 4 años y a 10 años. Ya vi que me viste. Muchas gracias. No sé si es que antes de terminar, alguien de la sala tiene un par de preguntas. 1, 2. ¿Nadie? Jessy. Buenas noches. Bueno, creo que los 4 panelistas reconocieron que existe diversidad de hacer cine, que hay diversidad en la producción audiovisual en el Ecuador, que somos diversos. Los 4 lo dijeron, y para Mario quería preguntarle, reconociendo esa diversidad de hacer cine, hace algunos años se manejaba la categoría de cine de pueblos y nacionalidades, ¿por qué ahora no? Y eso no significaría como un retroceso
a los derechos de los pueblos y nacionalidades. Y para Anita, reconociendo esa diversidad de hacer el cine, ¿cuál es la diferencia para ti entre el cine comunitario y el cine de los pueblos y nacionalidades? Ok, respondiendo a tu pregunta, nosotros entramos en el 2018 al Instituto de Cine. En la última convocatoria de 2017, existió la categoría de pueblos y nacionalidades. ¿Qué fue lo que nosotros vimos? De la categoría de postproducción de pueblos y nacionalidades, habían 2 premios y solo postuló 1. En desarrollo, si no mal me equivoco, habían también 2 premios y postularon 3. En cortometraje habían 2 premios y postularon 1. Es muy diverso ahí lo que tú puedes discutir sobre esto, sobre ese punto de partida. Siempre digo, nosotros siempre estamos en puntos de partida, para comenzar a iniciar, para iniciar diálogos y para iniciar acciones. En ese sentido, nosotros tomamos la decisión de eliminarla, que es lo que le comentaba ayer a los compas del directorio, eliminarlas, pero eso no quiere decir que hemos cortado el diálogo, o no quiere decir que no reconozcamos, o no quiere decir que, no sé, que digamos que no existe, porque tampoco es real eso. Lo que sí es que hay que tomar las acciones desde otro punto. Y ayer creo que fue una reunión bastante buena, creo yo, porque ese punto de inicio que comenzamos, o por lo menos de alguna manera lo conversamos ayer, es también la formación, que también creo, y también los compas me dijeron, es una necesidad también del sector de pueblos y nacionalidades. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos atentos también a todo lo que pueda suceder. Para mí fue maravilloso esta muestra de los 30 años, porque hay bastante producción que se ha hecho, pero también tengo grandes incógnitas. No sé cómo es la distribución, que ayer también le comentaba, cómo es la distribución en pueblos y nacionalidades de las películas que se han hecho, cuántas películas se han hecho. Nosotros no manejamos esos registros. A mí me interesaría tener esos registros de cuantitativos también, porque en base a eso, mucho más allá de tener todo el tema cualitativo que sabemos que es imprescindible y sabemos que es necesario, también nos ayuda a la parte pública a tomar acciones o políticas públicas. Entonces, en ese sentido, te podría decir, no es que nos estamos dando la vuelta a la espalda, simplemente queremos abordarlo de otra manera y vivir el proceso de pueblos y nacionalidades, acompañar el proceso de pueblos y nacionalidades de otra forma. Para apoyar a la pregunta, que entonces la institución mira si es que hay hay participación bastante amplia en las categorías para mantenerla o para no mantenerla. Esa es la cuestión, ese es el criterio, ¿no? Sin embargo, la Constitución, las leyes garantizan, fomentan, impulsan y nuestros derechos para fomentar, para realizar producciones audiovisuales. Así seamos, como decía, uno, pero el deber y la obligación de la institución es fomentar ese cine, porque si no, entonces como el otro sector tiene ya mucho más larga data de realización, ellos van a ser siempre entonces los que van a postular más. En cambio, como nosotros no tenemos esa posibilidad, vamos a seguir siendo marginados y excluidos con ese criterio. A ver, lo que dije de los números, sí, es un diagnóstico completamente del mercado, entiéndase, del sector, ¿sí? Porque ya la palabra mercado se escucha mal, creo, del sector, pero eso no quiere decir que se desconozca lo otro. Es evidente que existe. Lo que sí hay que tener también, hay que tener no sé si una autocrítica o tener
o tener un pensamiento sabiendo que esto de aquí no se lo va a resolver en 2 años. A lo mejor estamos hablando de que de aquí a 10 años o a 15 años tendremos un sector de pueblos y nacionalidades fortalecido. Por favor, sería hermoso eso. Pero en la actualidad no demanda la cantidad de proyectos como para abrir una categoría. Yo creo que eso ya vamos a debatirlo mejor en otro lado y de otra forma, porque aquí se va a estar siendo muy diplomática y no alcanzo. Entonces, Anita, por favor. A ver, creo que ahí la respuesta tiene que ver mucho o sea, hay muchas respuestas y voy a tratar de responder desde haciendo una comparación como con la autodefinición identitaria incluso, ¿no? Hay una forma en la que tú te autodefines y en el cine comunitario pasa lo mismo. Hay quienes se autodefinen como comunitarios porque quieren hacer un cine con un modelo de producción totalmente distinto, que no necesariamente son indígenas, son de organizaciones sociales, mestizas, blancas, barriales, pero hay también indígenas que se autodefinen como productores audiovisuales comunitarios porque quieren hacer este tipo de producción. Pero hay también productores audiovisuales indígenas que no quieren hacer este tipo de producción y no quieren ser encasillados en este modelo de producción porque quieren hacer otro cine. Hay productores audiovisuales y cineastas que quieren hacer otro cine que no necesariamente tiene que ver con este modelo, sino quieren hacer justamente un cine más industrial, llegar a mayor audiencia, hacer un cine que llegue a canales, digamos, no a la casa comunal, sino a los festivales internacionales. Entonces, son distintos espacios porque dentro del cine comunitario y dentro del cine indígena también hay diferencias y diversidades, porque no solo es la única categoría de identificación lo étnico, hay productores que quieren hacerlo más porque han tenido acceso a estudios, porque tienen capacidad también ya de acceso a otro tipo de producción. Entonces, este debate se tuvo hace algunos años, incluso fuimos parte como de un debate en el que los varios productores audiovisuales indígenas decían que el Estado, al identificarlos como comunitarios, también era una forma de discriminación porque les estaba diciendo, bueno, ustedes son de baja producción, de baja presupuesto, ¿no? Porque son comunitarios. Entonces, como son indígenas, son comunitarios, bajo presupuesto, en una categoría les ponemos menos presupuesto que a los directores que hacen cine de autor, ¿no? Entonces, eso fue un conflicto para quienes ya querían dar un paso hacia otro cine. Y era la mirada del Estado, de entender lo comunitario como lo chiquito, lo precario, lo pobre, ¿no? Entonces, en esa mirada desde afuera del Estado, desde el Estado, también operaba un tema de limitar a aquellos productores que querían hacer otro tipo de producción. Entonces, depende mucho de cómo se identifica y cómo lo hace la organización que quiere hacer el cine, ¿no? Entonces, esa es la diferenciación más que todo y que se ha dado también en cómo es el modelo de producción y cómo te autoidentificas en lo que quieres hacer. Yo creo que operaba mejor y funcionaba mejor cuando se creó la categoría intercultural y dentro de ese estaba lo comunitario, lo indígena y se permitía que haya como distintas formas para no encasillar, por ejemplo, a que todos los indígenas hagan cine comunitario y que como el Estado entiende poquito, entonces les daba poquito dinero y había diversidad. Entonces, ahora la Ley de Comunicación aprobó un artículo 86 que habla de acciones afirmativas y ese artículo contiene un ítem que habla de que los concursos, los fondos de fomento que existan en el tema de cultura, educación y comunicación deben incluir categorías de producción audiovisual intercultural y comunitaria. Les dejo como ese dato para que también podamos exigir eso, porque creo que el Estado también tiene que mirar esas diversidades y escuchar también cuáles son esos tipos de producciones. Porque si es que nos ponemos a mirar en el tema del diagnóstico, ¿qué pasa si hacemos un diagnóstico de audiencias, por ejemplo?
Y si es que el Estado decidiera que no vamos a dar dinero a quienes tengan menos audiencia en las salas de cine, y ahí, digamos, van a salir fauleados muchos cine de autor que tiene muy poquita audiencia en el diagnóstico de cine que se ha hecho desde la misma institucionalidad. Entonces, creo que hay que mirar un tema de cómo se caracteriza esto sin el estigma, sin la unificación, sin obligar a que los indígenas hagan algo así, y sin tampoco estigmatizar a lo comunitario como lo chiquito, porque lo que sucede es de que en el proceso comunitario, como tenemos más etapas, gastamos mucho más dinero también a veces, pero en otras veces no se gasta el dinero porque se hace trueque. Entonces hay toda una cosa ahí de pensarla y de discutirla y hacer un diálogo ahí también con institucionalidad para que entienda qué implica. Muchas gracias, Rocío. Me voy a robar tiempo. Yo solo quería dos cosas plantear nomás. La una, en cuanto, claro, a lo que decías de estadísticamente, hace poquito se estrenó un documental donde habían 6 personas en la sala. Entonces, nosotros nos merecemos en ese sentido más. Justo iba a comentar lo que decía es, no estamos 6, estamos bastantes, y si sumamos que además nosotros sí llevamos nuestro cine a la casa comunal y donde las casas comunales se llenan con nuestra gente, entonces imagínate lo que eso implica, ¿no? Y luego decía, cuando decías lo de los datos, es una de las cosas que nosotros hemos analizado profundamente y hemos debatido, no solamente, no ahorita, sino desde un montón de tiempo que empezamos a configurarnos orgánicamente como la asociación que ahora somos, es que estamos tan metidos en la idea de que todo es un formato y un formulario, que nosotros no, o sea, es difícil que respondamos si se quiere, no porque no tengamos la capacidad técnica o la altísima capacidad técnica que exigen los cineastas otros, no porque no haya compañeros que hayan estudiado, porque también tenemos compañeros que estudiaron, otros de manera empírica, otros de manera académica, sino porque esos formatos responden a una lógica. Y esa es la lógica que si nosotros estamos siendo críticos al sistema y al paradigma en el que estamos viviendo, no podemos seguirnos encasillando. Y si bien otros decíamos, está bien que nosotros queramos vivir de lo que hacemos, porque si no implica explotarnos, autoexplotarnos y explotar a nuestras comunidades, por ejemplo, porque eso es una realidad que vivimos nosotros, los pueblos y nacionalidades, y también yo creo que el cine comunitario, porque, por ejemplo, en mis películas actúa mi familia, y toda la semana hay que buscar quién dé cuidando a las guaguas mientras mis papás actúan, por ejemplo. Y eso es explotarnos y autoexplotar, y eso no está considerado en esos niveles, si se quiere, estadísticos que estás diciendo. Entonces, en ese sentido, creo que sí responde a esta mirada que nosotros tenemos de querer rebasar esa lógica de unicidad que se tiene en cuanto, por ejemplo, a la institucionalidad, a formatos, a todos los requisitos que pidan, también porque nuestras prácticas también orgánicas son distintas, o sea, no responden a una productora, no responde a un RUG, a todo lo que se solicita, que obviamente debe ser necesario, pero que también hay otras prácticas y que constitucionalmente está reconocido eso. Entonces hay que buscar, y eso no nos compete solo a nosotros como parte de pueblos, o sea, como parte de personas de pueblos y nacionalidades, sino que también le compete al Estado, porque si no, ¿de qué interculturalidad estamos hablando? O sea, que solo nosotros tenemos que dar y que los otros nos entiendan y hacer el esfuerzo de que nos entiendan y que nos miren y que invitarles a que vengan. ¿Y cuándo está el esfuerzo del otro lado? Entonces, en ese sentido creo que también le compete, en este caso, a la institución. Eso, y finalmente recalcar que los 30 años que ahora llevamos y hemos llegado a la muestra, es un reflejo de esa posibilidad que nosotros tenemos de querer romper esa imposición, de que nos sigan contando desde la mirada, si se quiere, de afuera. Yo no digo que sea malo, o sea, no estamos categorizando de que sea malo o que sea bueno o que nos ayuda o que no nos ayuda, pero sí que queremos romper esa mirada, y eso es a lo que estamos luchando y eso es a lo que estamos solicitando y pidiendo, y que hemos trabajado nosotros hemos trabajado y nos hemos sentado en mesas de diálogos horas, días, y hemos hecho una propuesta, y esa propuesta está en la institución.
Hay compañeros que han hecho tesis, hay compañeros, o sea, hay un montón de material a la que se pueden regir. O sea, no es cierto que no se ha generado eso, solo hace falta como un poco meternos más en entender que hay otras cosas y hay personas que estamos produciendo y que están produciendo. Gracias, Rocío. Agradecer y recordar un montón. Y un ratito más. Los aplausos. Gracias a ustedes por estar acá. El compañero se va a despedir con una palabrita y luego el otro compañero y damos por finalizar. Sí, rápidamente para dar paso a la película. Yo creo que un poco como conclusión es que mecanismos como la convocatoria del ICA deberían ser particularmente dirigidos a proteger lo que yo digo la rama de la diversidad, en la que están el cine comunitario, el cine de pueblos y nacionalidades, el cine de autor también. Y especialmente el cine de pueblos y nacionalidades por muchos temas, por un tema de reparación histórica, por un tema de representación. Es muy importante tener esos mecanismos y creo que la convocatoria del ICA debería estar vinculada explícitamente para proteger, que es una palabra muy difícil en tiempos neoliberales, para tener una protección y una promoción a esa diversidad de cine que está a punto de desaparecer, no solo en Ecuador, sino en el mundo. Eso es una alerta. Y yo creo que la otra parte, la parte de la industrialización, que sí es importante, debería tener otro tipo de mecanismos y de política pública, como los fomentos, los incentivos fiscales y los incentivos tributarios, como la Comisión Fílmica. Pero creo de nuevo que son dos ramas absolutamente distintas de un solo árbol, que son interdependientes entre sí. Pero también, lo que es importante es pensar que ese cine de la diversidad también tiene que salir de la convocatoria del ICA a otro tipo de mecanismos, como lo que dice Ana en la ley de comunicación. Por ejemplo, el artículo 36 de la cuota de interculturalidad es algo que tenemos que pelearlos juntos para que esa cuota de interculturalidad sea al menos producida el 50% por productores de pueblos y nacionalidades. Es algo que tenemos que pelearla en función de esto, en función de que el cine y la cultura de la diversidad está en riesgo, no solo en el mundo, sino a nivel de país, les dejo con esa alerta. Gracias, Pablo. Mario. A ver, solamente tomando las palabras de Pablo, yo creo que el Instituto de Cine debe fortalecer al sector como tal. El sector, eso quiere decir la parte de mercado, que si bien es cierto, es totalmente cierto lo que dice, es que el público ha bajado completamente en los últimos años. Sin embargo, nosotros no estamos en este momento necesitando que tengan réditos económicos, es lo que le decía, sino proyectarnos a que ojalá lleguemos a ese punto. No solamente apoyar eso, sino a todo el sector. Pueblos y nacionalidades es otro sector que también hay que apoyarlo, pero desde un proceso completamente. Las alertas están ahí, pero también hay que tener claro el contexto en el que estamos y saber y tener la planificación para poder esto trabajarlo no a corto plazo, porque es imposible en realidad a corto plazo, pero sí tener el compromiso para hacer esto a mediano y a largo plazo, porque en serio, esto de aquí recién empezamos, tenemos 10 años con una ley de cine, estamos empezando, y creo que ahí es donde debemos trabajar, y creo que el sector de alguna manera está muy compacto, ni hablar de pueblos y nacionalidades, para poder generar estos cambios y poder generar este camino y poder llegar donde queremos todos llegar, a tener contenidos audiovisuales de calidad y contenidos audiovisuales donde se muestre para pueblos y nacionalidades la cosmovisión que se pretende tener y buscar además. Muchas gracias. Queremos agradecer a los compañeros. Ha sido el compañero Mario Vera del Instituto de Cine y Creación Audiovisual ICA, a Rocío Gómez, productora audiovisual Quitucara. Aplausos, por favor.
a Anita Acosta del Churo Comunicaciones, productora, realizadora audiovisual también y comunicadora de comunitario, ¿no? También tenemos a Pablo Mogrovejo, documentalista. Aplausos para los compañeros que nos han acompañado. Aplausos fuertísimos para todos ustedes por acompañarnos, por estar toda esta semana junto a nosotros, por querer acercarnos un poquito más hacia conocernos. Además de invitarles a conocer el cine, nosotros solemos también convidarles a la palabra, por eso hemos hecho estos foros, estas conversaciones, para que conozcamos un poquito de lo que estamos planteando, no solamente haciendo, sino también planteando políticamente y con respecto a todo lo que estamos haciendo. Gracias por estar acá, gracias a los compañeros de Corape por la retransmisión por Facebook Live a través de nuestra página web, página de Facebook Acapana, gracias a la Cinemateca del Ecuador, al compañero Diego Coral, a todos los compañeros que han venido, a los dirigentes de la Ecuarunari, de la CONAIE, a los compañeros de APN, a los compañeros de ALAI, a todos los amigos y amigas que nos están visitando, la compañera Estelina. Muchísimas gracias a todos por estar acá. Queremos agradecerles infinitamente por este cariño, por estar presente y sobre todo un abrazo y un saludo de nuestro compañero presidente Alberto Buenala, quien es el presidente de Acapana. Nosotros somos los compañeros también del directorio Martín Cango, del pueblo Saraguro, Rocío Gómez de Quitucara, compañero Curup Nahuel, pueblo Mapuche, todos nosotros y los compañeros también de otros pueblos que son miembros de Acapana, Berenice y todos los compañeros, muchísimas gracias por este trabajo que ha sido bastante fuerte. Eliana, el pueblo Puruá, allá atrás, gracias. No sé si que iban a tener música. Por si acaso, después les avisamos que los pueblos así celebramos, no es solamente cine, sino también palabritas y también música, así que no se vayan, quédense por favor. Esto recién empieza, les invitamos a que nos sigan. Vamos a tener durante todo el año, tenemos producciones que vamos a rodar, otros están en postproducción, otros están en etapa de desarrollo. Tenemos muchas cosas que estamos haciendo y que si ustedes se acercan, nos preguntan, pueden ser parte de este proceso y vamos comentando, conversando y acompañándonos también. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a los compañeros. Bueno, ahí terminamos esta partecita.